Hola, ¿qué tal amigos? Soy Javier Olmedo de la Academia Fikimat. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio de ley de Coulomb, que dice así: dadas las cargas Q1, Q2, Q3 ubicadas en los vértices de un triángulo isósceles, según la figura, hallar la fuerza resultante, módulo, dirección y sentido, que obraría sobre una carga Q0 ubicada en la mitad de la altura del triángulo, y me da el valor de las cargas Q0 igual a menos 8 microcoulombios, Q1 igual a menos 4 microcoulombios, Q2 menos 6 microcoulombios y Q3 igual a 5 microcoulombios. Además me da la distancia de la base del triángulo isósceles, que vale 6 centímetros, y uno de los ángulos 70 grados. Bueno, ¿qué es lo que tenemos primero que hacer? Ubicar la carga Q0, que me dice que se encuentra en el punto medio de la altura de este triángulo isósceles. Voy a trazar la altura del triángulo isósceles, que sería el siguiente. Esto es la altura. Y la carga Q0 estaría ubicada aquí. ¿Sí? Es una carga de qué signo. Como vemos, la carga Q0 tiene signo negativo. Voy a poner signo negativo. Esto sería H sobre 2 y esto sería H sobre 2. Este lado es igual a este lado por ser un triángulo isósceles, con lo cual tenemos que este ángulo que está acá también vale 70 grados. ¿Sí? Además, la altura parte o divide a la base en dos segmentos congruentes, con lo cual esta medida que estaría acá abajo es A sobre 2 y esta medida también sería A sobre 2. Lo que primero tenemos que calcular sería calcular la altura, ¿sí? La altura H. Para eso voy a utilizar la tangente. Sabemos que me queda formado el siguiente triángulo, ¿sí? Este triángulo que está acá es un triángulo de tipo rectángulo, y entonces puedo calcular la tangente del ángulo 70, ¿sí? Tangente de 70, ¿qué sabemos? Tangente de 70 es igual a tangente de este ángulo de cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, H sobre A sobre 2. H sobre A sobre 2. O sea, que la tangente de 70, este 2 sube, me quedaría 2H sobre A. ¿Sí? Y acá despejo H, paso A multiplicando y 2 dividiendo, y me quedaría que H va a ser igual a A por la tangente de 70 dividido 2. A me da la medida 6 centímetros, o sea que sería 6 centímetros por la tangente de 70 dividido 2, o sea 6 dividido 2, 3 centímetros por tangente de 70. Hago el cálculo, me quedaría que A va a ser igual a 3 por la tangente de 70. Esto me da 8,24, o sea que la altura tiene una medida de 8,24 centímetros. Si yo lo quiero pasar a metros, digo, bueno, 100 centímetros equivale a 1 metro. Centímetro con centímetro se va y me queda 8,24 dividido 100, 0,082, ¿sí? 0,084
pero lo vamos a redondear 0,082 nada más nosotros, ¿sí? Metros. Eso sería la altura, con lo cual la altura sobre 2 es igual a 0,082 metros dividido 2, o sea 0,041 metros. Borramos y vamos a poner los datos ya, ¿sí? Entonces, borrar esta partecita y tengo entonces que h es igual a 0,082 metros y h sobre 2, que es la distancia que hay de la base hasta la carga Q0, es de 0,041 metros. Ahora vamos a calcular, voy a trazar la distancia que hay de Q1 a Q0 y la distancia que hay de Q2 a Q0. Me queda formado otro triángulo isósceles, ya que tenemos no isósceles, sino que me queda formado dos triángulos congruentes. En realidad el triángulo grande sería isósceles, porque esta medida a sobre 2 y h sobre 2 sería tienen dos catetos iguales, entonces la hipotenusa también sería igual, ¿sí? O sea que esta es D y esta sería D. ¿Y cómo puedo calcular D? Aplicando Pitágoras, ¿sí? Me queda formado este pequeño triángulo rectángulo y sé que la hipotenusa al cuadrado, D al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, o sea quedaría h sobre 2 al cuadrado más a sobre 2 al cuadrado, o sea quedaría h cuadrado más a cuadrado sobre 4. H teníamos que valía 0,082, ¿sí? 0,082 al cuadrado más 0 A sería 6 centímetros, o sea 0,06 metros, 0,06 metros al cuadrado, y acá saco factor común, metro al cuadrado, ya que este queda metro al cuadrado y este metro al cuadrado, sale metro al cuadrado como factor común, sobre 4. Esto me da un valor de, hagamos el cálculo, 0,082 al cuadrado más 0,06 al cuadrado sobre 4 me da un valor de 2,58 por 10 a la menos 3. O sea, 2,58 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Eso es D cuadrado. Entonces la hipotenusa D va a ser la raíz cuadrada de 2,58 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Quedaría, a ver, calculamos, raíz cuadrada 0,05 metros, 0,05, y el metro cuadrado se simplifica con la raíz, me quedaría metros nada más. Estamos, ¿sí? Además, ¿qué es lo que tenemos? Si trazo acá por este punto, voy a trazar acá mi eje cartesiano y vamos a analizar cómo serían las fuerzas, ¿sí? Entre Q0 y Q1. Q0 es negativo y Q1 es negativo, o sea que las fuerzas serían de repulsión, ¿sí? O sea que Q0 tendería a alejarse de Q1 y Q1 a alejarse de Q0, ¿sí? O sea que acá habría una fuerza de repulsión así, ¿sí? A esta fuerza de repulsión lo voy a llamar F01, ¿sí?
Analizamos qué sucede entre Q2 y Q0. Q2 es de signo negativo, como vemos acá, y Q1 también de signo negativo, por lo tanto habría una fuerza de tipo repulsiva. Es decir, Q0 tendería a alejarse de Q2 y Q2 a alejarse de Q0. Trazo la fuerza y esta sería la fuerza F02. Entre Q3 y Q0, Q3 es positiva y Q0 es negativa, por lo tanto habría una fuerza de atracción, ¿sí? Q0 se tendería a acercar a Q3 y Q3 a acercarse a Q0. Esto sería una fuerza así, ¿sí? Aquí, y esta fuerza lo vamos a llamar F03. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como vemos, tenemos un sistema de fuerzas concurrentes formado por tres fuerzas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular la resultante de ese sistema de fuerzas concurrentes. Para calcular la resultante de este sistema de fuerzas concurrentes tenemos que calcular la resultante en X y la resultante en Y. La resultante en X sería la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? O sea que tenemos que la resultante en X es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que hay en X. ¿Y cuáles fuerzas actúan en X? Tenemos la decomposición de F01 en el eje X, ¿sí? Que si vemos, descomponemos F01 en X, me quedaría acá, me quedaría positiva, o sea, F01X. Sin embargo, la resultante en Y quedaría de este lado, ¿sí? La resultante de la fuerza de 2 en el eje X quedaría acá, ¿sí? O sea, tengo que restar menos F02X. Sin embargo, F03 no tiene ninguna resultante en X, ¿sí? Está enteramente en el eje Y. Por eso tanto, en X solamente actuarían estas dos fuerzas. Esto sería F01 por coseno del ángulo alfa 1. ¿Cuál sería el ángulo alfa 1? El ángulo alfa 1 sería este ángulo que está aquí, que como vemos, por ser ángulos correspondientes entre paralelas, entre esta paralela y esta paralela, son iguales. Es decir, este ángulo y este ángulo son exactamente lo mismo, ¿sí? Pero este ángulo que está acá puedo calcular por trigonometría, ¿sí? Este sería alfa 1. Y alfa 2 sería este ángulo que está acá. De vuelta, por ser ángulo entre paralelas, correspondiente entre paralelas, este alfa 2 coincide con este alfa 2 de este que está acá, con este pedacito de este ángulo alfa, ¿sí? Además, alfa 1 y alfa 2, fíjense que seno de alfa 1 es h sobre 2 sobre d, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa, y seno de alfa 2 es cateto opuesto, que es h sobre 2 dividido la hipotenusa d, ¿sí? Para este triángulo que está acá, ¿sí? Como este triángulo y este triángulo son semejantes o son congruentes en realidad, entonces alfa 1 y alfa 2 son iguales, y son iguales a un ángulo alfa, no me lo voy a poner, ¿sí? Entonces alfa 1 y alfa 2 son iguales. Acá voy a poner alfa 1 igual a alfa 2 igual a un ángulo alfa cualquiera. Entonces me quedaría F02 por coseno de alfa menos F01, al revés, F01 por coseno de alfa menos F02 por coseno de alfa, que vemos que se repite acá. Tengo coseno de alfa y coseno de alfa, entonces puedo sacar factor común coseno de alfa y me quedaría F01 menos F02.
Coseno de alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es A sobre 2. A sobre 2 sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es D. Por F01, que es la constante de Coulomb, por la carga 0, por la carga 1. Sobre la distancia que separa la carga 0 de la carga 1, que es D al cuadrado. Menos F02, que es la constante de Coulomb, por la carga 0, por la carga 2, sobre la distancia que separa la carga 0 de la carga 2. Acá está K2 y acá la carga 0, la distancia sería D al cuadrado. Con lo cual tenemos que Rx sería, saco factor común, todo lo que se repite acá, y lo que se repite es la constante de Coulomb, la carga 0 y D cuadrado. Me quedaría A sobre 2D por la constante de Coulomb por la carga 0 dividido D cuadrado. Y me quedaría la carga 1 menos la carga 2. Esto va a ser igual a, vemos que Rx sería igual a por la constante de Coulomb por la carga 0 dividido 2D al cubo por la carga 1 menos la carga 2. O sea, A, que es 6 centímetros, en metros sería 0,06 metros, sobre 2 por D, y D me había dado 0,05 al cubo metros cúbicos, por la constante de Coulomb. Y la constante de Coulomb es 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 0. Y la carga 0, si nos fijamos, vale menos 8 microcoulomb. Pero acá el menos solamente nos sirve a nosotros para ver la dirección de la fuerza. Acá tenemos que poner siempre con valor absoluto. O sea, 8 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb, porque es micro, y micro sería menos 6. Por la carga 1. La carga 1 tiene un valor de 4 microcoulomb negativo, ¿sí? O sea que acá ponemos 4 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb. Menos la carga 2, que vale menos 6, o sea, pongo 6 positivo por 10 elevado a la menos 6 Coulomb, ¿sí? 10 a la menos 6 Coulomb con 10 a la menos 6 Coulomb salen afuera y se van a multiplicar, ¿sí? Entonces me quedaría que Rx va a ser igual a 0,06, ¿sí?, metros por 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por 8, 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 me queda 10 elevado a la menos 12 Coulomb por Coulomb, me queda Coulomb al cuadrado. Todo está dividido por 2 por 0,05 al cubo metros cúbicos y multiplicado por 4 menos 6, ¿sí? Porque 10 a la menos 6 Coulomb y 10 a la menos 6 saqué afuera. Veo que puedo simplificar. Este metro cúbico con este metro se va, me queda metros cuadrados, y el metro cuadrado con el metro cuadrado se va. Coulomb al cuadrado con Coulomb al cuadrado se va y me queda todo en newton. Esto daría un valor de, hacemos el cálculo, 0,06 por 9 por 10 elevado a la 9 por 8 por 10 elevado a la menos 12
por 4 menos 6. Todo dividido 2 por 0,05 al cubo. Me da un valor de menos 34,56. Menos 34,56 newton. Vemos que todas las proyecciones de la fuerza en el eje Y son todas positivas. F01Y estaría del lado positivo de la Y, F03 y F02. Con lo cual me quedaría que la resultante en I, va a ser igual a F01Y más F02Y más F03 nada más, ¿sí? Porque la fuerza 3 ya está en el eje Y, ¿sí? O sea que esto va a ser igual a F01 por el seno de alfa más F02 por el seno de alfa más F03. Esto saco factor común seno de alfa y me quedaría F01 más F02 más F03. Esto va a ser igual a seno de alfa por la F01 sería la constante de Coulomb por la carga 0 por la carga 1 sobre la distancia que separa la carga 0 de la carga 1 al cuadrado, o sea, d al cuadrado, más F02 que es la constante de Coulomb por la carga 0 por la carga 2 dividido la distancia que lo separa al cuadrado, que es d al cuadrado, más F03 que es la constante de Coulomb por la carga 0 por la carga 3 sobre la distancia que separa la carga 3 de la carga 0, que sabemos que es de este punto a este punto, ¿sí? De acá a acá nos separa una distancia de h sobre 2. O sea que esto sería h sobre 2 al cuadrado. Esto vemos que acá y acá se repite, o sea que puedo sacar factor común, con lo cual me queda que RI va a ser igual a seno de alfa por la constante de Coulomb por la carga 0 por la distancia d al cuadrado por la carga 1 más la carga 2, ¿sí? Más la constante de Coulomb por la carga 0 por la carga 3 sobre h cuadrado sobre 4 quedaría, ¿sí? Pero este 4 que está acá pasaría acá arriba, ¿sí? Y ahora vemos que se repite la constante de Coulomb y la carga 0 otra vez de vuelta. Se podría sacar acá la constante de Coulomb y la carga 0. Me quedaría seno de alfa sobre d cuadrado por la carga 1 más la carga 2 más 4 por la carga 3, 4 carga 3 sobre h cuadrado, con lo cual RI daría igual a la constante de Coulomb. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? La constante de Coulomb sabemos que vale 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por la carga 0, y la carga 0 valía 8 microcoulomb negativo, o sea, tengo que poner positivo 8 por 10 elevado a la menos 6 coulomb por seno de alfa, ¿sí? Por seno de alfa, y vemos, este sería alfa, ¿sí? Si vemos, construimos un pequeño triángulo
este angulito que se encuentra aquí, esto es alfa, ¿sí? Y seno de alfa sería cateto opuesto sobre hipotenusa, h sobre 2 dividido d, ¿sí? O sea que esto sería h sobre 2 sobre d, el seno de alfa, h sobre 2 dividido d por d cuadrado por la carga 1 más la carga 2 más 4 veces la carga 3 dividido h cuadrado, ¿sí? Entonces me quedaría que RI va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado por 8 por 10 elevado a la menos 6 por h, y h nos había dado 0,082 metros sobre 2 d por d cuadrado, me queda d al cubo, ¿sí? Y d nos había dado 0,05 al cubo metros cúbicos, ¿sí? Por la carga 1, la carga 1 tengo que valía menos 4 microcoulombios, o sea que acá tengo que poner en valor absoluto 4 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, más la carga 2 que valía menos 6 por 10 elevado a la menos 6 coulombios, más 4 veces la carga 3, y la carga 3 me había dado como dato 5 microcoulombios, 5 por 10 elevado a la menos 6 coulombios sobre h cuadrado, donde h tenemos que vale 0,082 al cuadrado metros cuadrados. Veo que la resultante en I va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado por 8 por 10 elevado, acá tengo 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, saco un factor común 10 a la menos 6, y acá tengo 10 a la menos 6, y 10 a la menos 6 sale afuera, 10 a la menos 6 se multiplica con este 10 a la menos 6 coulombios, y te queda 10 a la menos 12 coulombios por coulombios al cuadrado. Metro cúbico, con este metro se va y me queda metro cuadrado y metro cuadrado acá, puedo sacar como un factor común acá, metro cuadrado, y me quedaría 0,082 sobre 2 por 0,05 al cubo por 10, porque 4 más 6, 10 quedaría, más 5 por 4, 20 sobre 0,082. Todas las unidades saqué afuera, ¿sí? Y ahí veo que puedo simplificar. Coulombios al cuadrado con coulombios al cuadrado se va, metro cuadrado con metro cuadrado se va, y me quedaría todo en newton nada más, ¿sí? Con lo cual RI, la resultante de la fuerza en I, va a ser igual a, hago el cálculo, me quedaría 9 por 10 elevado a la 9 por 8 por 10 elevado a la menos 12 por, abro paréntesis, 0, ahí está, por, abro paréntesis, 0,082 sobre 2 por 0,05 elevado al cubo. Todo arriba era por 10. Tenemos más 20
sobre 0,082 al cuadrado. Cierro paréntesis, igual. 450,31 Newton. Ese sería RI. Es decir, RI me dio positivo y RX me dio negativo. ¿Cuánto? Menos 34,56 Newton. Es decir, la resultante R en forma vectorial me quedaría menos 34,56 Newton y ¿sí? Más 450,31 Newton J. Como me pide módulo, dirección y sentido. El vector R, el vector resultante, me da el sentido y la dirección me da el ángulo de la resultante. Y el módulo tengo que calcular cómo se calcula el módulo de un vector, ¿sí? Entonces ya tengo el sentido, ¿sí? Me faltaría la dirección. Para calcular la dirección tengo que calcular el ángulo de la resultante. Para eso vamos a hacer un pequeño gráfico. Tenemos que Rx es negativo, ¿sí? Rx estaría acá, del lado negativo. Y Ri me da positivo, estaría para arriba. Con lo cual la resultante estaría así, en este cuadrante, en el segundo cuadrante. Es decir, cuando yo hallo el ángulo acá, si hago con arco tangente, me daría este ángulo negativo. Con lo cual yo necesito sumarle este 180 positivo, le resto el negativo y me quedaría este ángulo que tengo acá. O sea que el ángulo de la resultante va a ser 180 más arco tangente de Ri sobre Rx, ¿sí? O sea que el ángulo de la resultante va a ser igual 180 grados más arco tangente de Ri 450,31 sobre menos 34,56. Hago esto, 180 más x tangente de Ri, que es 450,31 sobre menos 34,56. Cierro paréntesis. 94,38. 94 grados 23 minutos. 94 grados 23 minutos. 23 minutos y 19 segundos. Ese sería el ángulo que forma el vector resultante con la horizontal, ¿sí? Me faltaría calcular el módulo. Para calcular el módulo del vector resultante, sabemos que es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Es decir, la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces, la resultante, el módulo de resultante sería la raíz cuadrada de Rx. ¿Cuánto vale Rx? Menos 34,56 Newton al cuadrado. Más Ri. Y Ri vale 450,31 Newton al cuadrado. Esto me quedaría la raíz cuadrada de... Esto daría un valor de, a ver, calculo cuánto sería. Raíz cuadrada de
menos 34,56 al cuadrado más 450,31 al cuadrado. 451,63 400,63 newton. Ese sería la resultante, el módulo del vector resultante, ¿sí? Con esto daríamos por finalizado este ejercicio. Espero hayan entendido y cualquier duda no duden en escribir. Gracias.